En la diplomacia parlamentaria se habla de una diplomacia propia de parlamentos de carácter regional, aun cuando se le da vigencia al Parlamento Nacional. De hecho, uno de los temas que hoy planteaban es el retiro de 71 diputados que tiene Gran Bretaña en el Parlamento que funciona en Bruselas de toda Europa. Son 550 más o menos que van de acuerdo a la población de cada país. Ángel Medina es diputado del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, y preside la delegación venezolana, preside el Parlamento Latinoamericano. ¿Quiénes componen ese Parlamento Latinoamericano? Bueno, en primera instancia, agradecerte la invitación. Mira, el Parlamento Latinoamericano es un parlamento de más de 50 años de fundado, que lo que busca en primera instancia es la integración latinoamericana, esa tan anhelada integración latinoamericana que hoy más que nunca se exige y reclama en la región. ¿Cuántos estados lo integran? Hasta ahora están 23 estados de América Latina. Incluyendo las islas del Caribe, ¿por qué? Incluyendo islas del Caribe. ¿Por qué Curazao? Curazao y Aruba, no solamente Curazao y Aruba forman parte del Parlamento Latinoamericano porque, acordémonos que son dos islas que a pesar de que alguna tiene una semi-independencia y la otra una independencia total, se entienden dentro del componente latinoamericano y fue la propia petición de tanto de Aruba como de Curazao el participar y hoy son plenamente participantes en el proceso. ¿Son 12 representantes por cada estado? Son 12 representantes por cada país. 12 suplentes por cada país. Además se organizan por fuerzas políticas e ideológicas, ¿no? Eso depende de cada nación. Cada nación establece sus mecanismos y sus criterios cómo organizar la representación del Parlamento Latinoamericano. Recordarte que apenas hasta el año pasado ese Parlamento en Venezuela era elegido por el pueblo, la gente escogía. Cosa que ustedes prefieren también, ¿no? Cosa que nosotros preferimos, sin duda alguna, que nosotros no creemos en el retroceso de los derechos políticos, creemos más bien en el avance de los derechos políticos y el que no se produzca una elección al Parlamento Latinoamericano evidentemente es un retroceso desde el punto de las garantías de los derechos políticos. Incluso el Parlasur, muchos países eligen también directamente a sus representantes, cosa que aquí no ocurrió. No ocurre, pero sí hay una cláusula que obliga a que en el próximo periodo, que debería ser en el año 2019, en el 2020, para la elección de la próxima Asamblea Nacional, tienen que elegirse los diputados al Parlamento del Mercosur. Ya es una obligación. ¿Qué temas importantes han tocado ustedes ahorita en el Parlamentino? Mira, hoy tuvimos, por ejemplo, una sesión ordinaria, y una de las principales cosas que estamos haciendo, rendimos informe de las comisiones y de todas las reuniones de comisiones que se han dado durante el mes de junio. Estamos hablando de más de 6 reuniones de comisiones en toda América Latina. Comisión de Salud, Comisión de Educación a la cual formo parte, Comisión de Asuntos Económicos, Comisión de Servicios Públicos. En cada una de ellas se está dando Comisión de Pueblos Indígenas. En cada una de ellas se están dando discusiones sobre cómo abordar el tema de la integración, pero además cómo ir mejorando las comunicaciones entre las distintas naciones y desde el punto de vista parlamentario y creando o amoldando figuras legales que permitan armonizar la estructura legal de cada una de las naciones. ¿Qué influencia tendría una decisión del Parlamento Latinoamericano en los parlamentos nacionales? Mira, en primera instancia el Parlamento Latinoamericano es un foro político. Es un foro principalmente político, de discusión y debate político. Pero en segunda instancia el Parlamento Latinoamericano genera leyes marco. Son leyes que deben ser vistas, observadas y también ser como marco referencial para los parlamentos nacionales. La intención allí es que no es que el Parlamento Latinoamericano le imponga a los parlamentos regionales, es que más bien la presencia de parlamentarios latinoamericanos o de distintos parlamentos de la nación en el Parlamento Latinoamericano hace la sinergia perfecta para que se retroalimente la información. Por ejemplo, nosotros acabamos ahorita en Cuba, hace una semana y media, estuvimos en Cuba en la reunión de la Comisión de Educación. Aprobamos un documento que sirva de base de orientación sobre acceso a la información pertenece al pública. Parlamento Latinoamericano. Sí. ¿Cómo eligen los parlamentos Cuba? Ellos tienen su sistema, se basan en el sistema propio electoral de Cuba y lo eligen como una delegación del Parlamento de la Asamblea Popular Cubana al Parlamento Latinoamericano, algo como lo que está pasando hoy aquí en Venezuela, que es que la Asamblea Nacional elige una delegación de diputados hacia que represente el Parlamento Latinoamericano. ¿Tema de derechos humanos, cómo se tratan allí? Mira, el tema de derechos humanos es una comisión de derechos humanos que ha venido trabajando en garantías. En el caso venezolano hemos llevado permanentemente desde que estamos allí este nuevo parlamento, hemos llevado la discusión, el debate y sobre todo la denuncia de las violaciones permanentes que se están dando en Venezuela de los derechos humanos y la muestra más evidente de ello son los presos políticos. ¿Caso del revocatorio lo han trabajado ustedes en el Parlamento andino? ¿O ¿En el Parlamento latinoamericano? Sí, sin duda. Lo hemos trabajado no solamente con las distintas delegaciones que están allí. ¿Hay alguna voluntad manifiesta? Si no esperamos llevarlo a la próxima plenaria de Junta Directiva, que sería el 28 de julio que viene. Porque hay pocos países que aceptan el revocatorio de la presidencia.
Sí, hay pocos países que yo creo que vamos a verlo al revés. Yo creo que hay muchos países que están apostando al diálogo. Y dentro del diálogo, si nos fijamos, por ejemplo, en la declaración de la OEA, de todos los países que se hizo previa a la última reunión de Claro. Consejo Permanente, ellos hablan de mecanismos constitucionales. De repente no lo dicen abiertamente que es el referéndum rogatorio, pero apuestan al diálogo y apuestan a la supremacía de la Constitución sobre todas las cosas. La OEA, dos versiones, el gobierno dice que ganaron la votación en Washington, la oposición dice que se abrió la Carta Democrática. ¿Cuál es la verdad? Mira, la verdad es que un tema como Venezuela, que había estado vetado en la Organización de Estados Americanos, era impensable hace 2 años pensar que el tema de Venezuela se iba a tocar en la Organización de Estados Americanos, o que se iba a tocar en Mercosur, o que iba a ser Claro. producto de una decisión de UNASUR. La gran verdad es que hoy en la OEA se está hablando de Venezuela y se está hablando con mucha fuerza y se está hablando en la mayor instancia, que es el Consejo Permanente. Yo creo que eso es un avance, creo que eso es una victoria para Venezuela, no para la oposición o para el gobierno, es una victoria para Venezuela, pero además se está hablando de diálogo, que tiene que ser una victoria para los venezolanos, un diálogo que permita construir soluciones para la gente, pero que además permita que se puedan expresar las distintas El opiniones tema políticas de la ecológico que nación. está tan al día, desde el Papa hasta la Conferencia de París, ¿cómo lo tratan en el Parlamento latinoamericano? Hay una comisión de ambiente, hay una comisión de ambiente. Mira, hay 13 comisiones que conforman el Parlamento latinoamericano, que son comisiones permanentes. Y ahí se trata el tema ambiental, el tema de educación o ciencia y tecnología, el tema de seguridad y defensa, Qué los bien. temas de asuntos económicos. Es decir, cada comisión tiene un planteamiento y tiene una discusión. Y por supuesto, el tema del ambiente está muy ligado al tema de la construir en América Latina un espacio para la sustentabilidad, cosa que no existe en este Claro. momento. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en ese tema. ¿Cómo lo vinculan al Parlamento con los mecanismos de integración regional, Mercosur, Comunidad Andina de Naciones, CARICOM, Centroamérica? Mira, nosotros hacemos y se debe hacer encuentros permanentes entre los distintos parlamentos de América Latina. Como hay un encuentro permanente entre los parlamentos de América Latina con los parlamentos de las Américas, perdón, Claro, con el Parlamento Europeo. qué bueno. Esos son espacios permanentes para la discusión, para el debate y la propia Unión Interparlamentaria Mundial es un espacio para el encuentro entre los parlamentos latinoamericanos. Finalmente, ¿qué eventos tienen próximamente? Mira, próximamente vamos a tener, Dios mediante, la semana que viene, una sesión especial para celebrar la Unión Latinoamericana. Estamos preparando para finales del mes de julio un foro donde vamos a invitar a embajadores y expertos en la materia para que nos hablen de las experiencias mundiales de diálogo y de reconciliación de los Bueno, pueblos. Y el 28 de julio estaremos, Dios mediante, en la ciudad de Panamá, en la Junta Directiva, como estaremos ya haciendo la semana que viene también un acto para los periodistas. Y así sucesivamente todas las semanas. bueno, muchísimas gracias, Ángel de Medina, diputado. Han visto que hay una nueva generación de parlamentarios que tienen la visión internacional como muy prioritaria. Además, los parlamentos, hay una diplomacia parlamentaria que hay que profundizar y que ayuda, como él dice, a los derechos humanos, al ambiente y a los grandes problemas de la democracia que hoy tenemos. Nosotros más adelante tenemos más noticias, más información y más análisis del acontecer internacional del día de hoy. Ya regresamos. Muchísimas gracias.